algo que es interesante. En otras ocasiones he hablado solamente superficialmente de esta parte de Tito 3:5, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Dice de esta manera: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué cosa más hermosa es la que está escrito. Aquí estamos viendo entonces algo interesante. Las obras de justicia. Estas obras de justicia son un elemento y es la esfera de la justicia, es donde Dios se mueve en esa justicia, lo cual denota auténticas obras de justicia. ¿Pero qué creen? Estas obras de justicia no son suficientes para ser la base y la condición de nuestra salvación. Aunque son las obras de justicia de Jesús, no son suficientes para nuestra salvación. Hay otras cosas interesantes en las que vamos a estar poniendo atención, porque es Dios quien nos va a dar la enseñanza en esta hora a través de su palabra. Y agradecemos al Señor que podamos entender estas obras de justicia. Ahora, solamente el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, los cuales nos traen la misericordia de Dios, son suficientes para hacer que seamos salvos. La misericordia, fíjense, aunque la justicia es maravillosa porque la justicia es Cristo, pero la misericordia, este texto dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿cómo nos salvó? Por su misericordia. Es la parte esencial, su misericordia. Entonces, podemos ver que en el capítulo 11, del versículo 2, en Tito 2:11, vemos una parte interesante que también está puesta en esta porción, porque también interviene la gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No podemos descartar algo que la palabra de Dios nos está diciendo, pero debemos entender que por la misericordia de Dios es que nosotros hemos encontrado la salvación a través de esa gracia que es Jesucristo. Y también nos dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 3, que 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay cosas que la palabra nos está hablando constantemente y nos dice, y estas cosas con el Espíritu Santo son algo importante para nuestra vida. La misericordia, la gracia y también la santificación, porque esto es un proceso en la vida del cristiano. Tanto la misericordia como la gracia y la santificación viene en un proceso. De acuerdo de cada uno de nosotros comprendemos la palabra. Cada día vamos siendo santificados de acuerdo a nuestra forma de ser y de vivir. Esto es importante. Y la gracia también se presenta en nosotros de la manera que entendamos la palabra y queramos corresponder al amor del Señor. Hay mucha gente que todavía en este tiempo no comprende las situaciones que están pasando en este mundo. Hay cosas muy tristes y realmente vamos a recibir una sorpresa cuando estemos en la presencia de Dios. Porque hay cosas que estamos pensando que ya somos herederos, que ya somos salvos, que ya estamos en el reino, y no es así. La palabra de Dios tiene muchas cosas que ver para que nuestra vida pueda comprender y entender realmente
si nosotros vamos a ser salvos, porque hay un trayecto desde que hemos aceptado a Cristo. Es un trayecto que es en nuestra vida. Por eso este versículo nos dice que Dios nos salvó conforme a su misericordia. Esa es la porción. Fíjese, la misericordia de Dios llega más lejos que la gracia de Dios. Al momento no lo podemos comprender y entender, pero la misericordia es más lejos, lleva más adelante que la gracia. ¿Por qué? Nuestra miserable condición creó un gran abismo entre nosotros y la gracia de Dios. ¿Por qué? Fue la misericordia de Dios la que creó un puente que fue hecho sobre este abismo y nos trajo a su salvación de gracia. La salvación es algo maravilloso, pero también en la salvación hay cosas que necesitamos recordar, reconocer y empezar a ver. Por ejemplo, usted puede ver en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, algo importante acerca de la gracia. Tanto la justicia como la gracia es Jesucristo. La gracia, un regalo, no merecido por nadie. Nadie merece la salvación. Esto es un regalo de parte de Dios. Nadie estamos pensando que yo ya obtengo la salvación porque me porto bien, porque no hago aquello, porque ya no tomo, ya no fumo, no hago cosas malas y pensamos que posiblemente le agrademos a Dios. Y no es así. Fue Cristo el que hizo todas las cosas para rescatarnos. Y así que debemos tener una condición de ser agradecidos con Dios por Jesucristo. Y muchas veces no estamos en esta condición, porque venimos cuando queremos, hacemos las cosas como queremos, no como la palabra de Dios nos lo dice. Siempre estamos actuando a cosas de hacer la vida como nos conviene, como me agrada. Y jamás hacemos un sacrificio. Pero hay cosas que vamos a entender después que tenemos que hacer un sacrificio. También en Mateo 9:13 hay algo que me sorprende, lo que dijo el Señor Jesucristo. Jesús habló algo importantísimo ahí en Mateo. Cuando lo estaba leyendo, ¡wow! Me quedé así, estupefacto. Dije, ¿qué es esto? Porque dice, Jesús le dice ahí en Mateo 13, y pues, y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor vino para los pecadores, no los justos. Hay mucha gente que se cree justo. Y ahí en Mateo 13 les quiero decir algo. Los fariseos justos, en su propia opinión, confiaban en que lo sabían todo con respecto a Dios. Esa era su forma de pensar. Ya pensaban todos los fariseos, eran doctores de la ley y que pensaban que lo tenían todo entendido. Pero nunca habían considerado que Dios tenía algo importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y así que ellos lo rechazaron. Para que ellos fueran humildes, el Señor les dijo que necesitaban aprender qué era misericordia. Porque eran muy orgullosos. A los demás pueblos, a la gente despectivamente los llamaban perros. Era la forma en que se expresaban de la gente común. Y ellos se sentían únicos. Pero para que ellos aprendieran humildad, el Señor les dijo estas palabras: y de aprender qué es misericordia, apréndanlo. Entonces, ¿qué cosa tan fuerte les dijo el Señor? Porque la misericordia es parte de la gracia. Es parte de la gracia. El hombre recibe de Dios esta porción y en Hebreos, ahora sí quiero mencionarle lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 4. En el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero qué creen? Para alcanzar, ¿qué dice ahí?
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia fue lo que movió el corazón de Dios para que fuésemos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dios tuvo misericordia. A él no hubiera estado mal si cuando pecó Adán y Eva los hubiera dejado que se perdieran. Él no estaba obligado a rescatar a la humanidad. Obligado no estaba. Él lo hizo por misericordia. Dentro de la misericordia estamos estableciendo el amor de Dios. Eso maneja el Señor como misericordia, su amor. El amor por ti y por mí. Por eso podemos ver cuán desagradecidos somos. Muy mal agradecidos. Cuando tomamos las cosas espirituales como si, bueno, si ahorita quiero, sí, y si mañana no, que pues no, mañana no. Cuando toda nuestra vida debe estar enfocada en ser agradecidos con Dios. ¿Sí o no? ¿Usted lo considera? Dígame. Porque eso es lo que debemos ser agradecidos. No fue cosa fácil para el Señor entregar su vida por cada uno de nosotros. Pero qué malagradecidos somos. A veces llegamos a la iglesia pensando que puedo estar platicando, distrayéndome. Y la palabra, bien, gracias, ahí el que habla como loquito, ahí el que esté hablando. Pero pocas veces ponemos atención a lo que está diciendo de la palabra. Y nuestro enfoque se pierde. Cuando usted lea Mateo 13 y vea la condición que estaba en la posición del que iba a sembrar, el sembrador, habla de unas tierras. En la primera tierra dice que el enemigo se robaba la palabra. ¿Por qué? Por la distracción. El enemigo utiliza muchos métodos para que usted no entienda, para que usted se distraiga, pero que usted no ponga atención. Utiliza métodos. Y ahí en Mateo 13, lea usted la parábola del sembrador, se va a dar cuenta los tres tipos de tierra tan distintos que estaban marcados para que esa gente no recibiera el mensaje de Dios. Solamente hubo una tierra buena, que fue la que recibió el mensaje y la que dio fruto. Así que usted y yo estamos preparados en la vida espiritual, no solamente para venir y tomar un lugar, tenemos que aprender a dar fruto, el fruto del Espíritu. Y el fruto no solamente es los 9 puntos que está marcando Gálatas 5:22, sino hay más en el fruto, hay frutos de justicia, no están marcados ahí. Pero hay muchos frutos que debemos aprender a dar. Por eso es que muchas veces pensamos el fruto del amor y hasta lo mencionamos así fácilmente. ¿Sabe usted que el fruto del amor es el más difícil que puede existir? Es el más difícil. Para que usted y yo amemos al hermano es bien difícil. Y luego cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, peor, ¿cómo creen? Una cosa mal, hermano, pero al enemigo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús lo dijo. Por algo lo dijo. Entonces, necesitamos poner atención a las cosas espirituales. No estar tan fácilmente así, ahí vengo y a ver qué hay, ¿no? A ver con quién me distraigo, platico y hago, a ver a quién le vendo algo, quién hago algo. Hay gente que hace estas cosas. Por eso es que no alcanzamos la dimensión de entendimiento espiritual que Dios quiere para nuestra vida. Aquí la misericordia de Dios, Él creó el puente, ese abismo, porque nuestra vida miserable provocó eso. El hombre, aún en estos tiempos, tiene una vida miserable. Se los estoy diciendo. Necesitamos reconocer que a veces no me estoy preocupando por mi vida espiritual. Me preocupo en toda mi vida si como, si no como, desayuno, si ceno, si visto bien, si tengo buena casa, si tengo muchas cosas a mi alrededor, si estoy cómodo o no estoy cómodo. Pensamos en nuestro beneficio, solamente. Pero nunca pensamos en la gratitud de aquel que nos rescató. En él no pensamos.
pensamos para nosotros mismos, en un egoísmo que a veces nos aparta de las cosas espirituales. A veces nos aparta, se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque yo viví estas épocas, yo viví esos tiempos. Hubo un tiempo en que yo no me interesaba en la palabra, por eso se los estoy diciendo. Por eso se los narro, no estoy tratando de decirle a pantallar a nadie ni decirle que estoy acusando. No, yo lo viví. Son cosas difíciles. Pero ahora mi atención diariamente está en lo espiritual, porque el Señor nos dice que debemos andar en nueva vida y que debemos vivir una vida espiritual. Andad en el Espíritu, dice Gálatas 5:17. Andad, caminar, hacer, desarrollar, andad en el Espíritu. Y eso lleva todo el tiempo. Desde que salimos a trabajar, desde que estamos desde la mañana, tenemos que aprender a andar en el Espíritu. No hacer las cosas que solamente a mí me agradan, me convienen, me benefician. Eso siempre lo hacemos. Pero, ¿cuántas veces desde la mañana le decimos, gracias Señor, porque estoy viendo, Padre, este día? Muchos ya no amanecen, muchos ya en este momento no vieron este día. Ya, algunos partieron con el Señor, a unos sin el Señor, pero hay gente que no. Usted y yo le damos gracias a Dios porque tengo la vida. Le doy gracias a Dios porque tengo salud. Muchas veces no lo hacemos. A lo mejor sí, bendito Dios, los felicito. Pero si no, recordemos que hay cosas que no estamos haciendo. Por eso, en el versículo 5 nos está hablando allí en Tito, perdónenme, nos habla algo interesante. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó. ¿Cómo nos lavó? En el Antiguo Testamento, en el lugar donde estaba el tabernáculo, para entrar al lugar santo, que solamente lo hacían los sacerdotes, había un lavacro, había donde se lavaban. Y ese lavacro era para quitar la inmundicia que ellos tenían. El lavacro era para quitar, era para lavarse de toda la inmundicia. Y el Señor nos lavó de esa inmundicia. Cuando tú y yo aceptamos al Señor, conocemos al Señor, Él nos ha limpiado y nos ha lavado porque nos quiere preparar para cosas que Él desea que ustedes y yo desarrollemos. Pero ¿la seguimos? No, a veces no. A veces no estamos tan entendidos en ello. Por eso hay una palabra que es regeneración. La regeneración es la vida del hombre que, habiendo estado en una etapa difícil, después de conocer al Señor, empieza a regenerarnos. Entonces debemos tener un cambio de vida. Debo de reconocer si realmente estoy siendo regenerado. ¿Por qué? Porque ya no hago las cosas que los hacía en el pasado. Estoy siendo regenerado. El Señor me ha lavado para algo importante. Entonces, hay una palabra en el griego, es un poco diferente en lo que dice Primera de Pedro 1:23. Si quiere leer Primera de Pedro 1:23, porque hay cosas que a veces no las comprendemos. Dice, siendo regenerados. Usted va a entender, ahí le van a poner siendo renacidos. Pero el original griego no dice siendo renacidos. Es lo mismo en cierta forma. Renacer o ser regenerado, más o menos, tiene lo mismo. Pero dice, el original dice siendo regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es viva. La gente no lo puede entender esto, porque esto no es para el intelecto. La palabra tiene algo importante, es viva y eficaz. Y transforma la vida, y lo ha hecho a través de los siglos, ha transformado la vida de miles de personas. Y usted y yo somos parte de esas miles de personas. ¿Lo cree así? Usted y yo somos esas miles de personas que la palabra de Dios nos ha regenerado, nos ha hecho
nuevas criaturas. ¿Por qué nos hizo nuevas criaturas? Para aprender cosas nuevas que no conocíamos. Pero pocas veces tenemos esta posición de conocimiento. Por eso es que en ocasiones no hay una disposición plena para buscar a Dios. Buscamos muchas cosas. ¿Cómo voy a hacer más dinero? ¿Cómo voy a ganar más para vestirme mejor? Hay cosas que están en nuestra mente, pero no en nuestro espíritu. Por eso necesitamos atender un poco más a la porción del espíritu. El único versículo, además de el que está puesto en regenerados ahí, está en un término en Mateo 19:28. A ver, déjenme ver si lo apunté, porque a veces me vienen en el momento que estoy hablando, me vienen textos y parece que 19:28 es un texto. Ah, sí, creo que sí. Bueno, aquí habla algo importante, dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, le está hablando a los discípulos para que no nos confundamos. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Esto va a ser en el milenio y eso es solamente para el pueblo judío, en el milenio. Hay mucho que estudiar, hay mucho que ver, hay mucho que entender. Lo había notado y no me acordaba, pero por ahí está puesto. Entonces, nosotros podemos ver que los judíos se creían justos. Sin embargo, a los hombres que se creen justos no les gusta recibir ni misericordia, ni gracia de Dios. Prefieren darle algo a Él porque mucha gente dice, no, yo solo puedo hacer las cosas. Yo no necesito mucho. Yo hago esto y aquello y solito. Yo conozco mucha gente que dice, yo desde un principio hice mi negocio, yo luché, sufrí y por eso puedo tener ahora este gran negocio. Como si Dios no hubiera hecho nada para su vida. Como si Él no hubiera intervenido. Qué triste, ¿no? ¿Cómo piensa la gente? Pensando que ellos mismos han hecho todo. No se dan cuenta. Por eso les digo que cuando estemos en la presencia de Dios va a haber muchas sorpresas. Cuando Él nos llame a cuentas, tú hiciste esto, tú crees que nada más lo hiciste porque eras muy buena gente. Hay gente que a Dios les da algo para que en su tiempo reconozcan y sepan de dónde vino todo ese sustento, ese trabajo. Pero hay gente que no lo reconoce. Por eso es que hay gente así. Y esto va en contra de la manera que procede Dios en su plan perfecto, que es su economía. Así como Dios desea tener misericordia de los pecadores miserables, así no Él quiere que nosotros también tengamos misericordia de otros en amor. Amén. Él desea que también nosotros tengamos misericordia de otros en amor. Amén. Lo vuelvo a repetir. Gracias, yo que lo están entendiendo. Hay una parte en Marcos 12, 23. Veamos. Fíjense lo que dice Marcos 12, 23. Perdón, 23 o ya 33, algo así. Es 33, perdone. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Se pregúnteme si hay cristianos que aman a todo. No. Hay cristianos que a usted no le interesan y yo les intereso. ¿En serio? De verdad, así claramente. Y lo digo porque ante Dios todos vamos a responder cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué creen que Jesús, al haber resucitado, se hizo
el Espíritu vivificante. El Espíritu vivificante fue para que morara en ti y en mí. Y ese Espíritu vivificante te está en este momento, sabe lo que piensas. Ese Espíritu sabe lo que crees que vas a hacer, te entiende todo, porque está dentro de ti. El Espíritu de Dios entró en ti y en mí. Y está viendo todo lo que pensamos y lo que vamos a ver para mañana y lo que pensamos del hermano, de la hermana, de todo está haciendo un análisis. Por eso es cuando estemos en el tribunal de Cristo, Él nos va a decir todo lo que estábamos haciendo desde que le aceptamos, desde que lo conocimos y cuánto pusimos nosotros de nuestra vida para obedecerle y para ser como Él. Eso lo va a llevar a cabo. Hay cosas que he dicho a veces, la gente habla y dice cosas que no sabe. Luego se molestan cuando dicen unas cosas. Porque no las conoce, no las ha leído. Por eso es que hay algo importante. Aquí se refiere a un cambio de condición. En la regeneración es un cambio de condición. Nacer de nuevo es el comienzo de este cambio. El lavamiento de la regeneración comienza con nuestro nuevo nacimiento y continúa con la renovación del Espíritu Santo. Esta renovación es el proceso propio de la nueva creación en virtud del cual somos hechos un nuevo hombre. Y si tú estás siendo hecho un nuevo hombre, una nueva mujer, debe dar resultados de ello. Si no estamos dando resultados, entonces no has nacido de nuevo. Sigues siendo lo mismo que antaño, sigues pensando igual, sigues actuando igual, sigues teniendo la misma condición, sigues siendo la mismísima persona que eras antes. No hay ni un cambio, no hay algo nuevo en tu vida que refleje a Cristo en tu vida. Reflejamos a veces más la vida de Satanás que la vida de Jesucristo. Escúchelo, a veces reflejamos más la vida de Satanás que la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada en nuestra vida, no hay nada de la palabra. La palabra nos está regenerando y nos está limpiando. Entonces debemos estar en un proceso. Y ese proceso tiene que ver algo de acuerdo con nuestra forma de ver y de vivir. Por eso es una especie de reacondicionamiento, de reconstrucción, de remodelamiento realizado con la vida divina. Hay una parte que está en Romanos, que está hablando del bautismo. Ahí está en Romanos 6:3. Vamos a ver porque ¿para qué es importante el bautismo? Por cierto, ya se está anunciando a veces que va a haber bautizos para mayo, ¿verdad? Entonces va a haber esos bautizos para mayo. Y aquí vamos a ver para qué sirve el bautismo. Porque a veces nadie nos dice para qué es el bautismo. En Romanos 6, versículos 3 al 5 nos dice de esta manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Ahí está lo que les estoy diciendo. Andemos en vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? Si sigo reaccionando como antes, si tengo las mismas intenciones que antes, si no he progresado nada en mi vida espiritual, hay acciones que todavía me delatan que Cristo no vive en mí. Esas acciones son constantes. Por eso es que, dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Y qué creen?
en la de la resurrección ya hemos sido resucitados. Amén. ¿Cuántos han resucitado ya? Levante su manita. Bendito Dios porque lo está entendiendo. Si usted ya resucitó es porque ya nació de nuevo. Amén. Entonces debe haber un cambio. Debe haber algo que refleja que Cristo ya mora en nosotros. Si no está haciendo ese efecto, hay algo entonces que no sé qué sea, pero no lo estamos reflejando. Por eso es que hay cosas que son evidencias. El vecino del nuevo hombre, yo me acuerdo mucho de esto cuando estaba hablando mi hermano Eric, hablando del nuevo hombre. Me gustó lo que refería a esta porción de la Escritura, porque somos nuevos. El martes pasado veíamos la vestimenta del sacerdote y estábamos viendo que nosotros, mi vestimenta es como mi casa. Aquí vivo yo, en la forma en que he visto. Esa es una forma evidencial de que aquí vivo en la casa. Entonces, aquí reflejo muchas cosas. Y vemos que en la vestimenta del nuevo hombre, después les explico esto que estamos viendo, nada más fue algo así. Vamos a ver en el 4:22 al 24, Efesios 4:22 al 24, siempre la palabra nos está hablando de nuevo, nuevo, nuevo. Tienes que dar cuentas de que estás viviendo algo nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí no lo dice, pero los deseos engañosos son de Satanás. Y a veces le estamos haciendo caso a él. Y vestíos, el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que estar renovada por la palabra. Si no estamos renovando nuestra mente es por eso que somos lo mismo que antes. Y no estamos progresando, hablando espiritualmente, en algunas cosas. Por eso, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La santidad es la manera que debemos ya vivir. Porque si no estamos viviendo en santidad, vamos a tener muchos problemas cuando nos presentemos en la presencia de Dios. Esto no es fácil, ¿eh? Yo lo digo, pero no es fácil. A todos nos cuesta trabajo vivir en la santidad. Echar a un lado las cosas que no nos convienen. Hacer a un lado las cosas que a veces pensamos que están malas. Todo esto es un proceso en tu vida y en mi vida. Por eso es que sucede. Ahora vamos a Colosenses 3, 9 al 11. También nos habla acerca de algo interesante. Fíjense cómo dice aquí. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿De qué estoy hablando? De los hechos, de lo que estamos haciendo, de cómo me porto, de cómo soy. De eso estamos hablando. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En todos se maneja el Espíritu de Dios si es que has nacido de nuevo. Y en los hechos debo demostrar esta participación de que algo nuevo hay en mi vida. Lo voy a reflejar en mi forma de hablar, en mi forma de ser, en mi forma de presentarme ante las demás personas, ante los hermanos. Por eso es que tenemos
Usted conoce una parte interesante que está en Romanos 12:2, porque eso lo hemos hablado y muchos hermanos han hablado de esta porción de Romanos 12:2. Dice, no, bueno, me lo sé de memoria, pero creo que se lo van a pasar aquí para que se acuerden. No os conforméis. La parte de no os conforméis dice, no tomes forma de la gente de este siglo, de este tiempo. No os conforméis a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De comprobar la voluntad es para que tú compruebes cómo te estás comportando día a día. Para que yo compruebe cómo me estoy comportando día a día. Si me estoy comportando como Dios quiere o como se me pega la gana. Sencillamente, así, es fácil. Por eso es que el proceso que recibimos en la regeneración y en la renovación del Espíritu es un proceso maravilloso. El lavamiento de la regeneración elimina todas las cosas de la vieja naturaleza de nuestro viejo hombre, y la renovación del Espíritu Santo imparte algo nuevo a la esencia divina del nuevo hombre, a todo nuestro ser. Así que yo me empiezo a dar cuenta y si digo, caray, me estoy dando cuenta que antes yo, es un ejemplo, al mes mentía 200 veces, pero ahora ya no miento las 200, ya llegué a 10, y después de esas 10 ya bajé a 2, 3, todavía miento, pero ya no tanto, porque me estoy dando cuenta. Entonces quiere decir esto lo que dice la palabra, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces es cuando me empiezo a dar cuenta qué estoy viviendo, qué estoy haciendo. Por consiguiente, tanto el avivamiento de la regeneración como la renovación del Espíritu Santo operan en nosotros continuamente a lo largo de toda nuestra vida, hasta que el Señor o nos lleva o viene por nosotros o ya nos vamos hasta el fin de nuestras vidas. Entonces, vamos a ver algo que, fíjense, esto de la renovación y esto en Timoteo le da un énfasis a la iglesia. Vamos a ver primera de Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. Porque primero le da el énfasis a la iglesia. Y ahorita les digo a qué se refiere. Ay, Dios mío. Por aquí está. Ustedes ya lo están leyendo, pero yo aquí. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Aleluya! Esto nos está hablando de acerca de la iglesia, pero también nos habla acerca de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15 y 16. Y creo que este lo conocemos. A ver, permítame. Segunda de Timoteo. Es que hay una parte en la otra hoja. Se me pegan. Ok. Dice, está hablando Pablo a Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí me doy cuenta que mucha gente cuando hablaba, es que el hermano cuando pasa siempre nada más regaña. Nunca han leído esta porción. No saben. ¿Cuál regaña?
¿Qué no están leyendo que la Escritura es inspirada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? Entonces, por eso es que a veces no me entiendes. Yo les digo es que no entienden las cosas porque no leen la palabra. Y es una verdad. No estamos hablando solamente de regaño, no es regaño. Es la forma en que Dios está hablando las cosas. Que para nosotros no las comprendamos, eso es otra cosa. La iglesia es la casa del Dios viviente, la cual expresa a Dios en la carne. Nosotros en nuestra carne estamos expresando constantemente a Dios. Cómo hablo, cómo me expreso, cómo me conduzco ante ustedes. Eso es lo que está hablando. ¿Tengo errores? Los tengo, ¿cómo no? Por supuesto que los tengo. Entonces, pero Dios me está perfeccionando día a día. Entonces, porque Él es la columna y fundamento de la iglesia, de la verdad, la realidad divina del gran misterio. Dios manifestado en la carne. La Escritura, hay algo que me interesa de lo que estaba hablando, es el aliento de Dios. Cuando Dios expresó la palabra, es un aliento en la Escritura. Como tal, contiene y transmite su esencia divina para nutrirnos, para equiparnos, a fin de hacernos completos y perfectos para que Él nos pueda usar. Las razones para que Dios te pueda usar. Si no estamos siendo en nuestras vidas perfeccionados, ¿cómo nos va a poder usar el Señor? Cuando todavía mi carácter resalta, es que no es así, ¿para qué yo vengo? ¿Cómo te va a usar Dios así? No puede ser. Quejanzas, inconsistencias, actitudes que no convienen, todo eso tiene que cambiar para que Dios te pueda usar. Si Dios no te va a usar jamás, no nos va a usar, no puede el Señor. En una estructura que está así, con razón ahora entiendo, porque cuando a veces queremos compartirle a mucha gente del Evangelio, hoy es un tiempo más difícil para que la gente reciba a Cristo. Estamos en un tiempo súper difícil. ¿Saben por qué? Porque la gente hoy dice, ay no, para ser como esa persona que me habla de Dios y que, dice que santo y que no sé qué, y luego cómo anda actuando todavía. Dense cuenta cómo la gente se está fijando en esos cristianos que hablan de un Dios santo, bueno y bla, 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 y que se portan de otra manera distinta. ¿Podemos ser nosotros? Claro que sí, por supuesto. Por eso debemos cuidar en nuestra vida esta participación del Espíritu en la santificación. Apartarnos de mal es ser santificados. Apartarme de lo malo. Ya no hacer lo que antes hacía, ni ahorita ya. Debo ser diferente en el trato con mis hermanos, con mis hermanas. Debo ser totalmente distinto. El Espíritu Santo es la persona divina. El que nos lava, nos renueva, es un elemento divino hasta hacernos a nosotros una nueva creación en su totalidad. Nosotros estamos acostumbrados, ya soy una nueva criatura. No, todavía no somos una nueva criatura. Date cuenta que todavía hacemos cosas que no son tan nuevas criaturas. Estamos, por el Espíritu Santo, siendo nuevas criaturas. No lo somos ya. Atiende esto. Tenemos que estar en un proceso constante para que mi vida demuestre que realmente soy una nueva criatura. Por eso, el Espíritu Santo posee la naturaleza divina a fin de que seamos herederos de Dios en su vida eterna. Esos herederos, los que van a heredar todas las riquezas del Dios triuno. Porque muchas veces hemos hablado de las riquezas y ¿qué creen? Yo he preguntado a veces, ¿quién se acuerda de las riquezas? Cero. ¿Cuál riqueza? Y Pablo habla en Efesios mucho de las riquezas. Entonces, hay cosas que yo me pregunto, entonces, ¿cómo puedo crecer en la vida espiritual? ¿Cómo puedo dar muestras de que realmente Dios me está transformando?
cuando no atiendo a la palabra como es, cuando no pongo atención, cuando hago todavía lo que a mí se me antoja. Esto no es así y no debe ser así. Esto debe cambiar, porque si somos para Dios y Dios quiere vernos ya en una posición reflejada para que Cristo se refleje en nuestras vidas para la demás gente y para el cristiano y para Dios mismo, porque Dios nos conoce. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dar evidencia que es real el cambio que estoy teniendo. ¿Sí o no? Amén. Es la evidencia. Es una evidencia que debe estar en tu vida, en mi vida, por supuesto. No puedo dejar tener esto. Tiene que ser algo tangible, algo visible, para que realmente yo pueda decir, soy un hijo de Dios. Y esto es a través de la transformación, de la regeneración y el lavamiento del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. La santificación que nos lleva a algo totalmente distinto a lo que éramos. Y tenemos que notar nosotros mismos un cambio en nuestras vidas, porque esto va a glorificar el nombre de Dios. Amén. Esto va a ser algo que exalte a nuestro Dios, por supuesto, para que la gente pueda decir, ah, caray, yo lo conocí así, mira, nomás qué cambio hay, tremendo. Yo conocí a esta mujer, mira qué cambio tiene, tremendo. Gracias a Dios por esta mujer, por este hombre. Qué diferente forma de pensar, de hacer, de vivir. Ahora habla tan distinto. Ahora me aconseja cosas buenas. Ahora ya no habla como, no, carretonero, no sé cómo decir, porque ahora tiene algo distinto. Hay algo en su ser que se me antoja. Lo deseo. Quiero ser como esa persona que tuvo ese cambio. Y hay gente que debe anhelar lo que somos y no decir, ay, para ser como él. Ay, qué tremendo, qué terrible, wow. No. Dios nos ayude. Dios no permita que seamos así, que tengamos verdaderamente un testimonio en nuestra vida. Que somos imperfectos, sí, por supuesto, pero no por ser imperfecto me voy a agarrar de eso para seguir siendo peor y cosas. No, para decir, ay, es que como soy imperfecto voy a seguirle dando. No. Debo tener un cambio. ¿Ustedes creen que debe ser así? Todos pensamos que debe ser así. Y si tú lo piensas, todavía Dios más. Porque Él sembró una semilla. Y todo aquel que siembra una semilla, los que salen en el campo a sembrar semillas, están siempre esperando a recoger una cosecha de lo que de esa semilla. Dios está esperando a recoger una cosecha de esa semilla que está sembrada en tu corazón y en mi corazón, y que podemos ver ahora un cambio y recoger el fruto de esa semilla que está siendo nueva, transformada para la gloria de Dios. No es para que nosotros seamos aplaudidos, no, para la gloria de Dios. Para eso estamos siendo. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor.